Buen día. Nosotros somos el equipo Ondeados, que está conformado por Juan Manuel Bautista Rubio, Javier Alejandro Delgadillo Paz, Rigoberto Gallegos Ruiz y un servidor, Alejandro Giovanni Ortegón. Presentaremos la práctica número 1, análisis de la respuesta en frecuencia de circuitos RL, RC y RLC. Todo esto en la clase de Control 2, la cual es impartida por el ingeniero Alejandro Gallegos de la Cruz. Para esto hay que tener en cuenta la competencia de la unidad, la cual es interpretar gráficas y aplicar métodos de respuesta a la frecuencia para analizar sistemas de control y dispositivos utilizados en eléctrica y electrónica. También el objetivo de la práctica, determinar la respuesta en frecuencia de los circuitos RL, RC y RLC. Procederemos a mostrar respuestas en frecuencia de los circuitos ya mencionados. Empezaremos con el circuito RL, el cual es un circuito eléctrico que contiene una resistencia y una bobina en serie. Se dice que la bobina se opone transitoriamente al establecimiento de una corriente en el circuito. Posteriormente, con el circuito RC, el cual es un circuito eléctrico compuesto de resistencias y condensadores. Los circuitos RC pueden usarse para filtrar una señal alterna al bloquear ciertas frecuencias y dejar pasar otras. Los filtros RC más comunes son el filtro pasa alto, filtro paso bajo, filtro paso banda y el filtro de rechazo de banda. Los que utilizaremos y mostraremos en esta práctica serán los filtro paso alto y el filtro paso bajo. Por último, tenemos los circuitos RLC, los cuales son circuitos eléctricos conformados por resistencias. El material y el equipo de esta práctica es el siguiente. Por obvias razones tuvimos que utilizar un programa de simulación. Nosotros optamos por Multisim, por lo que los componentes y los instrumentos que se verán a lo largo de la práctica serán virtuales. Pasando al desarrollo, en el paso número 1 nos pide que determinemos la función de transferencia y que encontremos matemáticamente los valores del periodo y de la frecuencia de corte en radianes sobre segundos y en hertz. Esto será para este circuito, que es un circuito RC. Entonces, los cálculos matemáticos son los siguientes, en el que encontramos la expresión para el voltaje de entrada, para el voltaje de salida, derivamos y sustituimos hasta encontrar su función en función de tiempo y lo pasamos al dominio de frecuencias por medio de Laplace. Factorizamos hasta encontrar nuestra función de transferencia, le sustituimos los valores de R y de C para encontrar nuestra función de transferencia respecto a S. Una vez que la tenemos, la pasamos al dominio de J omega para poder encontrar el periodo, que este nos va a servir a su vez para calcular la frecuencia de corte en radianes, simplemente poniéndolo al inverso, y la sustituimos en esta fórmula para encontrar la frecuencia de corte, pero en hertz. Estos son los tres valores que nos arroja el primer paso. Y después en el segundo paso nos pide que completemos una tabla en la cual registramos los valores del voltaje de entrada, del voltaje de salida y de la función de transferencia en función de las siguientes frecuencias. Nos ayudamos de un osciloscopio en el cual en la parte superior está el voltaje de entrada en color amarillo y en la parte inferior el voltaje de salida en color azul. Usamos los valores pico pico para registrarlos sobre esta tabla, que nos queda más o menos así. Después en el paso número 3 nos pide que determinemos la frecuencia de corte de manera práctica. Es decir, en donde el voltaje de salida sea 0.7071 veces el voltaje de entrada y que después encontremos el desfase también de manera práctica. Nosotros utilizamos el circuito en una frecuencia de 1.5 kHz, que es la frecuencia de corte. En el paso número 3 nos pide que determinemos la frecuencia de corte y el desfase de manera práctica. La frecuencia de corte es el punto en donde el voltaje de salida es igual a 0.7071 veces el voltaje de entrada, por lo que el circuito lo pusimos a 1.5 kHz, que es aproximadamente el valor, y utilizando la herramienta de cursor del osciloscopio, situamos el cursor 1 en el punto más alto del voltaje de entrada y el cursor 2 en el punto más alto del voltaje de salida. La expresión de delta es el tiempo de diferencia que existe entre uno y otro, y este es el que vamos a utilizar para dividirlo sobre su periodo y multiplicarlo por los 360 grados y así obtener un desfase de 81.36 grados. Después, utilizando un hoja Excel, graficamos la función de transferencia en contra de la frecuencia y vemos que el comportamiento es de decremento conforme la frecuencia aumenta
hasta que llega a valores muy cercanos a 0. En el paso 5 nos pide que utilicemos MATLAB para obtener el diagrama de Bode. Por cuestiones que explicaremos más adelante en las observaciones, nosotros tuvimos que utilizar un instrumento llamado Bode Plotter en el Multisim, que nos grafica el trazador de Bode y nos muestra el mismo comportamiento, pero pues con un declive un poco más pronunciado y menos irregular. Continuando con el punto 6, se utilizó el mismo procedimiento, pero ahora con un circuito RL. Haciendo todos los cálculos matemáticos, como lo antes explicado por mi compañero, se obtuvo la función de transferencia. Ya teniendo esta, se llegó a los valores de periodo y las frecuencias de corte, tanto en radianes como en hertz, que nos dan los resultados como se muestra en la pantalla. En el paso 7, simulamos en Multisim el circuito con un voltaje de 2 volts pico pico, donde se utilizó un osciloscopio para observar dos canales, uno de la magnitud de entrada, que es la amarilla, y una de la salida, que es la azul. En este circuito se varían las frecuencias como era indicado y se observa en las capturas. En el paso 8 se determinó dónde cae la frecuencia de corte, que es el voltaje de salida, igual a 0.7071 veces el voltaje de entrada. Teniendo esta, ubicamos en nuestra tabla la frecuencia más acercada o la más cercana, y es la de 1.8 kHz. Con ella analizamos los tiempos de voltaje máximo de las señales para obtener el desfase como se muestra en la pantalla. Matemáticamente es expresado como delta sobre periodo por 360, que es igual a 2109.7 grados. En el paso 9, utilizamos una gráfica de Excel para graficar las funciones de transferencia como se muestra en la pantalla. Se concluye que el comportamiento de G es de aumento a partir de la frecuencia. Esta aumenta hasta que llega a los valores cercanos de 2 volts. En el paso 10 se obtuvo el diagrama de Bode simulando en Multisim el circuito, y se muestra que es muy similar y con un comportamiento muy parecido al punto pasado. Bien, ahora para el paso 11, dado el circuito de la figura número 3, que es un circuito RLC, vamos a determinar la función de transferencia, y con esta función vamos a encontrar los valores de omega n y z. Aquí podemos observar todos los procesos matemáticos. Primero sacamos una función de entrada y una función de salida, y usando la transformada de Laplace logramos encontrar la función de transferencia, que después con esta función sustituimos los valores iniciales del circuito para así calcular omega n y z, que nos da un valor que se muestra aquí en la pantalla. Ahora, en el paso número 12, de acuerdo a los resultados que obtuvimos anteriormente, vamos a encontrar la frecuencia de corte, pero en hertz, que es la misma frecuencia de corte, pero ahora sobre 2pi, que nos da un resultado de 545.89. Ahora en el paso número 13 vamos a utilizar el simulador que vimos en los anteriores circuitos para desarrollar este circuito con un valor de entrada de 2 volts pico pico con las frecuencias que se nos indicaron. Y aquí podemos observar las capturas del osciloscopio. Con los datos de cada frecuencia llenamos una tabla para así calcular G, que después se graficó más adelante. Después, para el paso número 14, nos pide que determinemos la frecuencia de corte y el desfase de manera práctica, pero utilizando el modo XY del osciloscopio, por lo que tuvimos que poner el circuito en una frecuencia de corte de 545 Hz, y después alineamos nuestros ejes de la carátula, la elipse que se nos muestra, y contamos a partir del límite inferior hasta el límite superior la cantidad de cuadrantes que hay. En este caso son 5 cuadrantes multiplicados por los 200 milivolts por cuadrante, nos da un total de 1000 milivolts o de 1 volt. Este valor nos sirve para calcular el desfase, debido a que es el seno de este valor. Nos da un total de 90 grados de desfase. Bien, ahora para el paso 15, utilizando una hoja de Excel, graficamos los datos que obtuvimos en la tabla anterior. Como vemos, G va cayendo conforme la frecuencia aumenta. En el paso 16 utilizamos el Bode Plotter para encontrar el diagrama de Bode que nos muestra el comportamiento de esta señal. Ahora en el paso 17
Utilizamos el mismo circuito, pero ahora cambiamos el valor de R por un valor de 27 kilos y calculamos nuevamente el valor de Z. Aquí podemos observar cómo sustituimos los valores en la función de transferencia que ya habíamos obtenido, arrojándonos un resultado de Z de 0.463. El punto 18, utilizamos nuevamente este circuito ya modificado con la resistencia para simularlo y así encontrar los valores de que nos arroja para cada frecuencia que utilizamos. Con estos valores llenamos nuevamente una tabla e hicimos el cálculo de G, que fue graficado en una nueva hoja de Excel. Vemos cómo G se comporta parecido, de que va bajando hasta llegar casi a 0. En el paso 19 volvemos a utilizar el Bode Plotter para encontrar el diagrama de Bode para observar este comportamiento. En el paso 20 nuevamente cambiamos el valor de R de este mismo circuito, ahora un valor de 10 kilos, y volvimos a calcular el valor de Z. Aquí podemos observar cómo sustituimos los valores en la función que ya habíamos encontrado, dándonos una Z de 0.17. Volvemos a simular el circuito con este valor nuevo de resistencia, y aquí podemos observar todas las capturas del osciloscopio para cada frecuencia que se nos pidió. Con los datos que nos arrojaron estas frecuencias, volvimos a llenar otra tabla para volver a calcular G, que posteriormente fue graficada en una nueva hoja de Excel. Aquí podemos observar un comportamiento distinto, que primero la señal empieza en un valor muy cercano a 0 y aumenta a casi 0.5 volts, para después volver a bajar a 0 gradualmente. Y para el punto 21 hicimos otro diagrama de Bode de este último circuito y nos muestra aquí más gráficamente cómo se comporta, que empieza en un valor muy cercano a 0, aumenta y baja nuevamente hasta casi llegar a 0. Como observación general, se destacan muchos problemas tanto matemáticos como prácticos, sobre todo en el cálculo del desfase. Se tuvo que investigar mucho acerca de cómo calcularlo prácticamente, y con ayuda de algunos tutoriales en internet se pudo encontrar una forma de interpretar el modo XY del osciloscopio, debido a que nunca habíamos utilizado esta función. También hay que destacar que todos los integrantes del equipo cuentan con el software MATLAB, pero en su versión R2020A, la cual, si bien nos permite realizar algunos cálculos, no nos permite visualizar las gráficas de Bode, debido a que necesitamos unas extensiones o add-ons de sistema de control que no se encuentran en esta versión de MATLAB. Es por eso que se tuvo que optar por utilizar un instrumento simulado llamado Bode Plotter en el software de Multisim. De esta forma pudimos obtener todas las gráficas de Bode, que aunque no es tan preciso como MATLAB, nos permite visualizar la forma. Bien, como conclusión personal puedo decir que realizar esta práctica nos llevó un gran esfuerzo a cada uno de los integrantes y se presentaron muchas dificultades, pero esto nos ayudó a comprender más estos temas, ya que nos adentramos un poco más y así fortalecimos el conocimiento en esta área. Gracias a esto queda claro que la respuesta en frecuencia es la técnica donde una señal senoidal es usada para medir puntos sobre la respuesta de frecuencia de una función de transferencia. Y esto nos ayuda a tener un mejor análisis para determinar o solucionar la causa de un posible error que exista en un circuito, y también hay que destacar que los diagramas de Bode fueron de mucha ayuda para representar una forma de la respuesta en frecuencia. Para la realización de esta práctica, cada uno de nosotros presentamos ciertos problemas que nos llevaron a investigar y solucionar en equipo. Por lo tanto, esta práctica vino a reforzar de muy buena manera los conocimientos aprendidos con anterioridad. Yo considero que esta práctica fue muy positiva debido a que nos permitió emplear conocimientos de la materia de control 1 y de control 2. Se tuvo que realizar un gran esfuerzo, pero creo que el hecho de observar por medio de las gráficas de Bode todo lo calculado nos permite visualizar y comprender de mejor manera el funcionamiento de los circuitos RC, RL y RLC.